Sí, buenas tardes. Continuando entonces con los ejercicios vistos en clase, vamos rápidamente a ver una presentación de consultas SQL parte 1. Para este caso solamente se va a contemplar una sola tabla. Tal cual como lo vimos en clase, voy a contemplar solamente la tabla personas. Ya yo creé mi base de datos, vamos a ejecutarla. Efectivamente entonces voy a crear la tabla persona con el código, nombre, apellido, sexo, peso y fecha de nacimiento. Adicionalmente, yo tengo preparado aquí para insertar 7 registros en una sola sentencia. Entonces podemos insertar 7 registros. Ejecutamos, vamos a observar la tabla persona. Efectivamente están 7 registros. Muy bien, vamos a la presentación, recordando entonces la sintaxis de consulta SQL. Empezamos por el select, donde se especifican los campos que se quieren mostrar en la consulta, campos o columnas. El from, que hace referencia a la tabla o tablas que contienen los campos que voy a mostrar. El where hace referencia a condiciones sobre campos. Después vamos a ver a qué hace referencia a esas condiciones, tal cual como lo vemos en clase. Se adicionan el elemento group by, el having y el order by. El group by para hacer una agrupación para un resultado, el having para hacer una condición sobre esa agrupación, y el order by si queremos ordenar el resultado tomando en cuenta alguna columna como referencia. Empezamos como lo vimos en clase. Tenemos mi tabla persona. Vamos a empezar a ejecutar entonces la serie de sentencias SQL para consulta. En este caso quiero seleccionar todos los campos de la tabla persona. Pegamos acá, ejecutamos y efectivamente nos aparecen todos los registros de mi tabla persona. Aparecen todos los registros y todos los campos porque estoy haciendo referencia a los campos descritos de forma explícita, y como no tengo condición de momento, me aparecen todos los registros. ¿Sí? Esta consulta va a ser o va a tener el mismo resultado acá, si hago referencia al asterisco. Si el asterisco from persona, al ejecutarlo, efectivamente me aparecen todos los resultados. El asterisco es considerado entonces como un comodín, que significa todos los campos o todas las columnas. Puedo especificar columna en particular que quiero que me muestre. Por ejemplo, quiero que me muestre solo código, nombre, apellido y fecha de nacimiento. Al ejecutar esta sentencia, solamente me va a mostrar esas columnas, esos campos de todos los registros. Seguimos con el ejemplo 4. Ahora sí quiero condicionar, utilizando entonces el comodín asterisco. Si quiero que me muestre todos los campos de las personas, pero con una condición en particular. ¿Cuál es la condición? Que sean del sexo femenino. Coloco sexo femenino, ejecutamos y efectivamente nos aparecen 4 registros, todas del sexo femenino. Puedo tener otra condición, por ejemplo el peso. Que el peso sea menor o igual a 70 kilogramos. Personas que pesen menor a 70 kilogramos. Al ejecutar, efectivamente nos aparecen 3 personas cuyo peso es menor que 70. Puedo inclusive combinar más de una condición. Por ejemplo, sexo igual a femenino y que el peso sea mayor que 70. Personas del sexo femenino que pesen más de 70 kilos. Y nos aparecen 2 registros, donde justamente el peso es mayor a 70 y el sexo son F, femenino. Otra condición sobre el mismo campo. Por ejemplo, quiero que me muestre un listado de personas
referenciadas o que estén identificadas, mejor dicho, con el código 1, código 3 y código 6. Fíjense que acá el operador es un OR. ¿Por qué? Porque el código es igual a 1, o es igual a 3, o es igual a 6. Al ejecutar esta sentencia, efectivamente me aparecen las personas 1, 3 y 6. Tal cual como lo vimos en clase, esto lo podemos reemplazar o sustituir utilizando el operador IN, haciendo referencia a los códigos entre paréntesis. Que el código esté en los valores 1, 3 y 6. Al ejecutarlo, efectivamente nos da el mismo resultado. Y es lo que muestra la lámina a continuación. Ahora vamos a ponerle algo diferente. Quiero aquellas personas, todas las personas, a excepción de aquellas que estén identificadas con el código 1, 3 y 5. Fíjense que en este caso no quiero a la persona identificada con el código 1 y tampoco quiero a la persona identificada con el código 3 y tampoco quiero identificar a la persona con el código 5. Fíjense que en este caso cambia el operador por un AND. Al ejecutarlo, efectivamente me trae la persona 2, la persona 4, la persona 6, la persona 7. Esto lo podemos reemplazar utilizando también el operador IN. 1, 3 y 5. Pero como no quiero que me traiga esa persona que esté identificada, antepongo antes del IN la palabra NOT. Y al ejecutarlo obtenemos el mismo resultado. Fíjense que en la presentación está tal cual, ¿no? Not in 1, 3 y 5. Utilizando el operador like, parecido a. Quiero, por ejemplo, consultar a aquellas personas cuyo nombre empiece con la letra J. Empiece con la letra J. Copiamos acá, pegamos acá y ejecutamos. Nos aparece efectivamente José, Jesús y Josefina, explicando el patrón like parecido a. La primera letra es J, el resto no me importa lo que contenga. Eso se especifica con un comodín llamado porcentaje, con el símbolo porcentaje. Por ejemplo, si quisiera aquella persona que comience con la letra A y le ejecuto, no aparece nadie con la letra A. Esto es muy oportuno, por ejemplo, cuando queremos buscar algo en una agenda. Ubícame todas las personas que empiecen con la letra A, con la letra B, ¿sí? También lo podemos utilizar para el apellido. Tal cual como lo vimos en clase, podemos hacer don de apellido, like, pero en este caso quiero que termine en EZ, entonces antepongo a la EZ el porcentaje. Y al ejecutarlo, efectivamente entonces nos trae a aquellas personas cuyo apellido termina en EZ. Como vemos en clase, también podemos utilizar que contenga en alguna parte EZ. Si ejecutamos nuevamente, fíjense que me aparece, aparte de los de Gómez, Pérez y Gutiérrez que salió en el resultado anterior, el registro 3, José Lezama, porque contiene EZ. Contiene entonces porcentaje antes, porcentaje después y EZ. Esto es ideal para ubicar a un dato en nuestro sistema. Oye, sé que se tiene su apellido, tiene alguna letra parecida a. Muy oportuno. Continuando, aquí está entonces en la presentación lo que acabamos de comentar cuando hacemos referencia a que contenga la palabra EZ. Rango de valores. Quiero consultar unos registros para un campo en específico, pero que ese campo específico tenga unos valores dentro de un rango. Por ejemplo, el peso. Quiero que aquellas personas que pesen entre 50 y 70 kilos. Al ejecutarlo solamente nos aparecen los registros. Fíjense que efectivamente aparecen dos personas cuyo peso está entre 50 y 70. Esto lo podemos reemplazar utilizando un operador que se escribe between, se pronuncia between. Escribimos el valor 50 y el valor final
70. Al ejecutar, efectivamente nos aparece el mismo resultado. Si vamos a la lámina, efectivamente hacemos referencia al operador between. Quiero hacer un orden, es decir, establecer un orden, justamente traerme a aquellas personas que pesen entre 50 y 70, pero ordenámelo de forma ascendente. Entonces utilizamos la palabra o el término order by. Luego de order by especifico la columna por la cual quiero establecer la organización, el orden. Al ejecutar, efectivamente nos aparece ordenado por el peso de forma ascendente. Si no se especifica nada después de la columna por la cual se quiere ordenar, el sistema manejador de base de datos toma por defecto que es ascendente. De igual forma se pudiese especificar y no ocurre ningún cambio. ¿Qué pasa si lo quiero al revés? Entonces tengo que escribir el término dex como descendente. Al ejecutarlo, fíjense que ahora sí nos aparece 64 y 56. Pasamos entonces ahora a las funciones de agregación. Funciones de agregación, por ejemplo, el de contar. Cuéntame la cantidad de registros de una tabla. Al ejecutar, efectivamente nos aparece 7, la cantidad de registros, la cantidad de personas que tenemos registradas. Fíjense que utilicé la palabra asterisco. Puedo perfectamente utilizar cualquier campo de la tabla y me da el mismo resultado. A esto también podemos colocarle lo que es alias. Alias para cambiar el nombre de la columna en el momento del resultado. Por ejemplo, cantidad de personas. Puedo contar la cantidad de personas igual condicionada por sexo igual femenino. Al ejecutar, efectivamente nos aparece 4 personas. Otra condición, por ejemplo, nombre, like, dime la cantidad de personas, por ejemplo, que su nombre empiece por J y nos da como resultado 3. Bien, ahora para explicar el uso del group by. El group by, como ya lo mencionamos al principio, es para agrupar resultados. En este caso, por ejemplo, yo quiero decirle, chévere, yo quiero que me cuentes la cantidad de personas, pero quiero que hagas la clasificación por sexo. Es decir, que me muestre la cantidad de personas por sexo y la cantidad de personas, perdón, la cantidad de personas por sexo femenino y por sexo masculino. Es como si agarráramos en el salón. Sepárense las chicas a un lado, los caballeros al otro. Cuenten la cantidad de chicas, cuenten la cantidad de chicos y mostramos resultados. Para eso entonces colocamos sexo, para decirle quiero que me muestres el sexo, para que me digas femenino cantidad, masculino cantidad. Inmediatamente después que colocamos la palabra, el término sexo en el select, utilizamos entonces el group by, especificando ese campo, es decir, agrúpamelo por sexo. Y al ejecutar, efectivamente nos aparecen que del sexo femenino hay 4 personas y del sexo masculino hay 3 personas. En total, 7 registros. El having. El having se utiliza para condicionar esos resultados sobre agrupaciones. Por ejemplo, en este caso dice, mira, muéstrame aquellos resultados, pero de aquellos registros o aquella cuenta que supere a una cierta cantidad de valor que yo especifico. Por ejemplo, pues indícame la salida, pero para aquellos registros cuya cuenta, utilizando el código, sea mayor que 3. Fíjense que solamente nos aparece el sexo femenino. Otro ejemplo que si pudiésemos utilizar que sería interesante, imagínense que estuviéramos haciendo un sistema de censo poblacional
Y entonces yo dijera, ajá, cuéntame la cantidad de personas por estado venezolano. Y hay estados que tienen una cifra muy pequeña. Entonces yo digo que esto debe bien, solamente muéstrame o lístame aquellos estados donde la cantidad de personas sea menor que 10. Y solamente entonces me van a aparecer aquellos estados donde el resultado sea lo que se cumple con la sentencia Hamming, que la cuenta sea menor que 10. Otra función de agregación es el máximo. Por ejemplo, dime o obtén el resultado para el máximo peso registrado en la tabla persona. Por ejemplo, es 90. Si hay una persona con 90 y ese es el peso máximo que se tiene hasta los momentos registrados. Utilizamos entonces el max. Si quiero el mínimo, coloco min y al ejecutarlo me da 46. Sería el peso mínimo. Pudiese utilizar también el promedio, que en inglés se lee como averaje. Y al ejecutarlo dice que el promedio del peso es 69.41 kilos, o sea, aproximadamente 69.5 kilos es el promedio de todas las personas para el peso. Imagínense que yo le dijera, chévere, yo quiero saber cuál es la persona que tiene el mínimo peso registrado en mitad de la persona. Yo pudiese hacer una sentencia donde coloco todos los datos from persona, ordeno por peso, y al ejecutar efectivamente nos aparece todas las personas y me dice, ah, mira, la persona que tiene menor peso es la primera, que es Jesús. Puedo utilizar este operador limit 1 y efectivamente nos aparece que el nombre es Jesús. Esto también puede hacerse utilizando una opción de subconsulta, es decir, una consulta dentro de otra consulta. Para esto, la primera recomendación es resolver la condición. La condición es mínimo peso registrado. Entonces, simplemente utilizo el mínimo peso registrado en la tabla persona. El mínimo peso, como lo habíamos tenido anteriormente, es 46. Perfecto. Luego coloco una consulta por encima de esta donde me diga tráeme todos los datos de la tabla persona donde peso sea igual a, abro paréntesis y cierro paréntesis al final. Si vemos aquí, esto se va a resolver con un valor. Primero se tiene que resolver este con un valor para después realizar o ejecutar la consulta que está por encima. El mínimo peso es 46, entonces seleccioname todos los datos de aquellas personas que el peso sea igual a 46. Al ejecutarlo de forma completa, entonces obtenemos el resultado que habíamos indicado anteriormente. Bien, entonces esto es un abrebocas de lo que hicimos en clase, lo que vamos a practicar para ejecuciones de sentencias de consultas sobre una sola tabla. En la próxima entrega entonces vamos a ver cómo hacemos consultas sobre 2, 3 tablas y de ahí en adelante.